Hoy vamos a abordar el tema de las empresas familiares, pero con un enfoque en particular porque Beatriz Manrique va a representar a Ecuador en la Cumbre Global de Empresas Familiares en Japón. Ella es consultora y está abordando la resiliencia empresarial, donde además nos va a compartir algunos datos interesantes. Beatriz Manrique tiene más de 2 décadas de trayectoria, se ha consolidado como una destacada consultora empresarial, siendo pionera en la gestión del cambio desde un enfoque centrado en las relaciones humanas. Ella también tiene un método de terapia organizacional BM, que es registrado por ella, donde facilita la resolución de conflictos de comunicación y optimiza la adaptación a los cambios dentro de las organizaciones. Este tema me gusta mucho, Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Clara María, y aquí estamos. Bueno, hablar de primero, antes de las empresas familiares, me gustaría mucho que pudiéramos empezar con el concepto de gestión del cambio. Mira, empiezas por el punto más importante. Mira, yo te diría que justamente ese es el motivo de la invitación a Japón, ¿no? Hablar y a trabajar en el cambio. Entonces, yo te digo que los 3 temores más grandes del ser humano son el cambio, la incertidumbre y la escasez. Entonces, son aspectos muy difíciles de afrontar, pero simplemente por propia naturaleza humana. Se nos hace muy difícil dejar algo, y ese es el cambio, es dejar algo atrás, dejar lo conocido, dejar la rutina que nos da seguridad, para empezar a trabajar, empezar a afrontar, a superar esas resistencias naturales e ir por lo nuevo, que aunque muchas veces sea bueno, no terminamos de engancharnos con lo bueno, porque perder, dejar atrás, da miedo, da ansiedad. Entonces, como seres humanos, tenemos que aprender a manejar ese cerebro resistente por naturaleza a los cambios y a la incertidumbre. ¿Eso cómo se aplica dentro de las organizaciones? Porque además la gestión del cambio se habla sobre todo en esa mirada hacia la transición de un futuro dentro de la organización y a permanentes cambios bajo una misión o visión, ya que propone tal vez un tomador de decisión o un grupo de tomadores de decisión que dicen, para que yo me mantenga en el tiempo, tengo que cambiar. Exacto, muy bien, eso es sí, un pensamiento, un criterio, una filosofía dentro de la organización y dentro de las organizaciones familiares supremamente importante, porque tenemos que sostenernos en el tiempo, y el desafío de las empresas familiares son las dinámicas relacionales. No es lo mismo aceptar un cambio de un jefe que es tu papá o tu abuelo o tu primo o tu tío, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se hace? Primero, hoy en día las empresas y las empresas familiares tienden a ser más controladoras, más privadas, más tradicionales hasta cierto punto, y más cuidadoras. Controladoras me refiero a cuidadoras de ese patrimonio, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en el mundo? El mundo está yendo a una velocidad increíble. Hay un mundo volátil, hay un mundo de cambios tecnológicos que no sabemos exactamente a dónde vamos a ir, y en esa ambigüedad tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, como tú dices. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un espacio para futurizar, para ver qué está pasando en el futuro. ¿Okay? Abrirnos ese espacio. El día a día, la operación del día a día no te permite tener esa curiosidad que requiere de tener la mente más relax, tener la mente en estos espacios de intercambios interculturales con personas de distintas competencias, capacidades, experiencias, y mirar al futuro, qué se viene. Tenemos que tener en mente justamente, por ejemplo, el impacto de la digitalización y cómo esto, y de la tecnología, y cómo esto puede ser una oportunidad para ser más eficiente en las organizaciones, pero también una amenaza si no nos preparamos. El impacto también de la globalización, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto hoy al negocio de la empresa, a las empresas en general, ¿no? ¿Verdad? Porque vimos la pandemia, y no más allá del efecto de la pandemia per se en el tema humano que lo vivimos, es, por ejemplo, todo lo que afectó a nivel global en los negocios, y cómo el problema de la logística a nivel mundial golpeó los negocios regionales, nacionales y de distintas partes. Entonces, entender todo eso es el gran desafío. El impacto también que hay hoy en el medio ambiente. Entonces, hay empresas que se manejan con recursos naturales, hay recursos que se están acabando, que se están transformando. Entonces, todo eso hay que entender y futurizar. Pero tú decías, ¿cómo se comienza? ¿Por dónde se comienza?
el más importante para influir en un proceso de cambio es el líder. El líder tiene que tener sumamente claro por qué cambia, para qué cambia, cuál es la naturaleza del cambio. Y eso significa que no lo puede construir solito, que tiene que sentarse con el equipo que tiene control, que tiene influencia, que tiene autoridad, porque son los que luego van a permitir o no permitir el recurso para que se dé ese proceso, ya sea recurso humano o incluso la propia voluntad, deseo o no deseo el cambio. Te dije que sí en la reunión, pero en realidad no estoy muy convencido. Entonces, incluso previa a una implementación de cambio, desde la iniciativa de cambio, el líder de la organización tiene que reunirse con su equipo de autoridad, de control o en una empresa familiar, los que tienen la propiedad, los que son dueños, pero de pronto no toman decisiones en el día a día, pero mañana a lo mejor ellos dicen, no, porque yo quiero utilidades ahorita, así que no quiero que reinviertas. Claro. Hay que alinear todo eso. Entonces, desde el inicio tiene que haber un equipo cohesionado, fuertemente cohesionado, para que pueda luego esa iniciativa de cambio bajar a toda la organización. Muy bien. Dijiste empresas familiares. El porcentaje de las empresas familiares en Ecuador es alto, ¿no? Es alto. ¿Tú lo tienes? Sí, el porcentaje de empresas familiares llega acá a un 90%. En Ecuador, más del 90% de las empresas son familiares y son responsables del 65% del PIB y del 60% de las exportaciones. Imagínate qué maravilla. Claro. Pero 90% de empresas familiares implica un gran desafío en términos de crecimiento de empresa, de el desarrollo de la propia empresa, porque como tú eres especialista en esto, también trae sus propios desafíos. Las empresas familiares tienen sus desafíos. Yo vi un par de ejemplos vinculados con lo que ya te voy a preguntar, que es tu viaje a Japón, donde tú compartías que Japón es escenario para empresas como por ejemplo Congo Gumi, que tiene muchos años de historia, y también Nintendo fue fundada por una familia y son ejemplo de una de las compañías familiares que pueden perdurar en el tiempo y bueno, incidir de manera internacional. Pero ¿qué pasa con las otras, con las que son empresas familiares y tal vez el hecho de ser familiares terminan siendo su techo y tal vez un techo muy limitado? ¿Cómo hacer para que estas barreras se vayan perdiendo y una empresa familiar pueda crecer como cualquier otra empresa sin tener que tener los limitantes de estas relaciones interfamiliares, sobre todo cuando empezamos a comprender el componente también emocional? Y lo que tú decías es que ¿por qué reinvertir si lo que quiero rápidamente es mis utilidades? Hay muchos componentes y creo que hay muchos desafíos. La pregunta iría hacia los desafíos. Mira, que eso que estás diciendo es justamente lo que más me apasiona de este viaje a Japón y poder llevar este taller, porque es lo que voy a hacer allá, justamente llevar este taller de resiliencia y cambio en las empresas familiares, ¿no? Y estrategias de cambio. Entonces, mira, justamente allá hay 3 días de cumbre, ¿no? Cada día tiene un nombre. Se llama innovación, legado y tradición, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto que me apasiona pensar que puedo traer una tendencia, ¿no? Hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Y es cómo convivir entre la tradición, que son los valores tradicionales, ¿verdad?, que busca y que quiere mantener una empresa de familia, y la innovación. Y eso cómo se relaciona justamente con la sostenibilidad, con la longevidad. Eso vamos allá a trabajar ahí, pues en la cuna, en Japón, de estas empresas, con estas empresas longevas. Sin embargo, lo que tú dices es, bajándolo un poco más a fácil, a sencillo, las empresas familiares efectivamente tienen que profesionalizarse. Si quieren durar en el tiempo, tienen que profesionalizarse y entender que hay que prepararse para los cargos. Primero, yo te diría, 1, el conocimiento. No es el hijo más querido, no es el hijo mayor, no es la hija mujer, porque hay que darle un cargo, no es el más chiquito porque pobrecito, no, es el que tiene las competencias, estoy hablando de las habilidades y que se ha preparado para la empresa, ¿no? Y luego tenemos que trabajar entonces conocimientos, competencias y dinámicas familiares. Las dinámicas familiares hay que trabajarlas y las empresas familiares tienen una estructura de organización que les permite
este orden en justamente estas distintas instancias donde ellos pueden manejar mejor estas dinámicas familiares, porque ocupas muchos roles. Puedes ser el propietario de la empresa, pero puedes ser el propietario, pero no necesariamente el que toma decisiones. ¿Ok? Y en un ejemplo personal, a mí me pasó, yo trabajé con mi madre 16 años y mi madre era la dueña del negocio. Y yo pensé que yo también era la dueña, pero cuando llegó el momento y mi mamá dijo, es hora de retirarme, voy a vender el negocio, ella nunca dijo, voy a heredarte el negocio, ¿no? Y yo hasta ahí yo pensaba que era media dueña. Yo no tenía nada que ver con el control de la propiedad, a pesar de que trabajaba allí. Entonces, a veces puedes pensar, ¿okay?, que porque estás trabajando en la empresa de la familia, tú tienes más derechos sobre la propiedad y sobre ciertas decisiones. Entonces, alinear qué busca el fundador, qué quiere el fundador, hacia dónde quiere llevar el fundador a la empresa, profesionalizar a la empresa, a los cargos, a cada uno de los cargos de las cabezas de la empresa, tener las distintas instancias, crear un protocolo de familia. Hay empresas ya más grandes, obviamente, que van creando su consejo de familia, donde incluyen también es ya más un consejo ampliado, incluso con familiares políticos, donde se van preparando para entender hasta dónde llegan las decisiones, cómo se manejan los conflictos. Entonces, es la profesionalización y tenemos una oportunidad muy grande con el 90% de las empresas familiares de tomar esto bien en serio, ¿no?, para justamente ayudarlas a perdurar. Qué interesante escucharte, Beatriz. Estamos conversando con Beatriz Manrique, quien es consultora ecuatoriana. Ella se enfoca en resiliencia empresarial y ella va a exponer estrategias clave para la adaptación al cambio en negocios familiares en la Cumbre Global de Empresas Familiares en Japón. Ahora sí, háblame de esta invitación, de esta oportunidad que tienes y además también de tu charla específica donde tienes un subtema llamado núcleos emocionales en el cambio. Sí, justamente es el impacto del cambio en el ser humano. Mira, esta oportunidad en Japón realmente, y aquí sabes que aprovecho un poco para animar también y animar a las mujeres a que superemos ese síndrome del impostor que nos ataca más a las mujeres, y es, aun cuando seas capaz, crees a lo mejor que no eres suficiente. Entonces, yo sí quiero aprovechar esto porque aplicar a Japón y a los organizadores de Francia, a este Family Business Network, que es esta organización a nivel global, donde pertenecen empresas familiares de más de 60 países, para poder llevar este taller. Fue un desafío desde, y estaré lista a ese nivel global, ¿no? Y entonces tienes que buscar ¿me ves lista? Entonces tenemos que creernos, no vamos a estar listas si no nos lanzamos, ¿verdad? Entonces eso es parte del proceso del cambio del ser humano, porque te va a sacar de una zona de confort, y eso hay que aceptarlo. Nos saca de la zona de confort, pero nadie avanzó y evolucionó acostado, ¿ya? Y lo que pasa con el proceso de cambio es que, como genera esa ansiedad, ese miedo, ese temor a la pérdida, el cerebro, como se resiste, empieza a hacer más de lo mismo para quedarte ahí, ¿ya? Y eso es lo que se llama resistencia. Entonces, la resistencia natural en el ser humano tenemos que ubicarla. Tenemos que entender, y es lo que vamos a hacer allá en los talleres, es justamente entender que existen estas resistencias humanas y que comienza desde el líder que propone el cambio y este grupo cohesionado que tiene que bajar el cambio, tiene que tener conciencia de por qué cambia. Conciencia significa, ¿para qué estoy cambiando? ¿Qué beneficio trae este cambio para la organización, para mí como persona? Y una pregunta que también despierta la conciencia, y es, ¿y cuál es el riesgo de no cambiar? ¿Qué pasa? ¿Dónde me quedo? ¿Ok? Y podemos llevar esa pregunta, estas preguntas, a cambios personales, a cambios familiares, a cambios laborales, ¿no? Se trata de tomar conciencia de por qué me voy a meter ahí. Pero muchas veces con conciencia no es suficiente. Ya todos vamos al doctor y sabemos que nos dan una prescripción y nos dicen, mire, usted está el colesterol alto, los triglicéridos, no sé qué. Y de ahí uno sale y ya consciente de que tiene eso, pero eso no significa que empieza la dieta. De hecho, la procrastina. Claro. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando en el desarrollo de ese deseo de cambio. Y el deseo de cambio no es simplemente porque ya estás consciente. El deseo pasa por otro lado. El deseo pasa por
algo que lo dije hace un ratito, que tiene que ver también con los beneficios personales. ¿Ya? ¿Esto en qué me va a ayudar a mí? ¿A dónde me va a llevar a mí? Y luego, obviamente, para cambiar hay que aprender. No necesariamente dominamos el cambio. Cuando tú llevas un nuevo sistema de gestión a una empresa, una nueva tecnología, has estado acostumbrado a que el equipo trabaje en el Excel y ahora ya traes un sistema más tecnológico, como por ejemplo, y este es un caso que voy a llevar, que me llena de mucho orgullo y nos llena a los ecuatorianos de orgullo, y es justamente la transición que ha hecho la industria camaronera. La industria camaronera que por 50 años ha sembrado manualmente y en canoas, ¿verdad? Los operadores de campo se suben en sus canoas, recorren las piscinas y van echando de manera manual el alimento, el balanceado. Hoy se cambiaron a los alimentadores automáticos, que son estos alimentadores ya con algoritmos y que alimentan de manera precisa, ahorrando el 60% del costo del balanceado. Entonces, cambiar de alimentación manual a una alimentación automática que requiere que ahora ese biólogo ya entienda los algoritmos y que integres nuevas competencias, nuevas capacidades, que ya son personas más tecnológicas, porque tienen que manejar otro tipo de tecnología. Bueno, eso nos demuestra, y seguimos siendo, y eso nos mantiene siendo los primeros exportadores y el mejor camarón del mundo, ¿no? Entonces, claro que podemos nosotros también convivir con los valores tradicionales y con la innovación. Hoy es un mix, y muchas de estas son empresas familiares. ¿Ya? Entonces, eso es un aprendizaje, que es el tercer factor o el tercer elemento que puede ser hacerte resistencia en un proceso de cambio. Que la gente tiene que aprender algo nuevo. Entonces, todo eso se conduce. Ya ese es uno de los elementos también de resistencia. Muy bien. Has hablado de cosas que la verdad para todos creo que estamos como organizando mucho las ideas. Nos estás hablando en principio de cómo nos da miedo el cambio, la incertidumbre y la escasez. Nos has hablado de las características de las empresas familiares, de las cuales un 90% hay aquí en el Ecuador, donde dices que son más tradicionales, más privadas, más cuidadoras, un poco más controladoras, donde además precisamente ahí está el desafío, porque el desafío está en mantener la tradición, en fortalecer el legado, pero hacerlo a través de la innovación, y cómo también esa innovación implica una profesionalización en donde hay conocimiento, competencias, y además ahí se le suma el ingrediente de las dinámicas familiares. Y por eso además hablaste de un protocolo de familia, que me parece genial e interesante ese término, protocolo para las familias. No lo había incorporado yo, digamos, porque ayudaría como a tener unas normas para que ese objetivo de innovación se cumpla a pesar de. Exactamente. Bueno, volviendo a Japón. Volvamos a Japón. Vamos. ¿Cómo va a ser tu taller? ¿Son cuántos días? ¿Esto en qué idioma va a ser? ¿Quiénes te van a escuchar? ¿Qué van a aprender? Bueno, el idioma es inglés y voy a trabajar con países. Los asistentes a mi taller serán personas de Luxemburgo, de Turquía, de Japón, de Brasil, de Alemania, de Finlandia, de otras regiones de India y de otras regiones de Asia. Así que imagínate qué delicia de multiculturalidad. El objetivo, el programa o los organizadores te preparan y te dicen: tienes que lograr la mayor interacción posible para el intercambio de experiencias en tu taller. ¿Okay? Necesitamos que las dinámicas que llevas, los conceptos que lleven, tengan la oportunidad de intercambiar justamente el impacto de eso que están aprendiendo, que están experimentando, en base a las experiencias de ellos. ¿Cuántas horas dura ese taller? Los talleres duran 2 horas. 2 horas. Cada taller dura 2 horas. Yo voy a estar justamente en 2 talleres, uno cada día. Y lo otro interesante aquí es que también hay que prepararse para esta multiculturalidad. Porque, a ver, ¿cómo voy a dar mi taller? Yo gesticulo, yo soy muy, abro mis brazos, tengo mucho movimiento. Claro, ¿okay? eres expansiva en tu comunicación. Soy expansiva en mi comunicación, ¿ok? Soy latina, soy de la costa,
Pero vas a tener un brasileño ahí, vas a tener... Ellos suelen ser más cálidos en el momento. El finlandés se va a contagiar de eso. y claro, y vamos a estar en un contexto japonés, ¿verdad? Claro, donde sus maneras son más recatadas. Entonces, gracias a Dios existe la palabra híbrida, así que yo creo que tengo que buscar el modelo híbrido para llegar. Pero evidentemente todos buscan... Lo bonito del tema que llevo, que justamente cuando mandé la propuesta del tema, porque ellos te mandan, son algunos temas que se van a trabajar, como por ejemplo, cómo impacta la cultura y los valores en la longevidad de los negocios. Ese es un tema que un experto, lo llevará. Otro es cómo integrar tradiciones e innovación. ¿Qué significa ser un propietario hoy? ¿Okay? ¿Cuáles son los desafíos hoy de manejar una empresa justamente donde las nuevas generaciones valoran el medio ambiente, el impacto social y no solamente los resultados? Y tienes que lograr hoy ese equilibrio. ¿Cómo integrar las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones son diferentes, son radicalmente diferentes. Entonces, sí. ¿Cómo se integran? Decías hace un momento justamente que las empresas familiares tienden a ser... tú lo resumías muy bien, tienden a ser más privadas, más controladoras, y esa es una característica de las empresas familiares a nivel global. Así es como son las empresas. Por eso, el empuje de este taller, la visión de esta cumbre, es justamente cómo logramos que las empresas familiares, justamente en este deseo de evolución y de progreso y de sostenerse a más generaciones, no privilegie solo la armonía sobre la unidad, que no es lo mismo. ¿Ok? Es decir, no nos decimos nada, tranquilo, no me quiero pelear contigo. No, ¿cómo aprendemos a manejar esas dinámicas? Y sobre todo, mi tema es sobre todo ante cambios inesperados, porque hoy en día el mundo es incierto, es ambiguo, pero igual, blanco-negro, vámonos con una decisión media gris, porque tenemos que estar listos para el cambio. Entonces, creo que esa multiculturalidad, creo que esa experiencia va a ser riquísima y realmente me encanta pensar todo lo que voy a aprender y que me invites después para todas las tendencias que podemos venir a hablar. Eso te iba a decir. Yo quiero saber todo lo que vas a aprender allá y que lo puedas compartir. Me encantaría. ¿Cuándo es esta cumbre? Es el 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Muy bien. Entonces van a ser días importantes en tu vida y en la de las personas que estén alrededor de este tema. ¿Has ido a Japón antes? No, o sea, mi primera vez. Y voy a ir unos días antes justamente para visitar, para conocer y no llegar directo a la cumbre así como impactada, ¿no? Que no puedo hablar todavía de esta maravilla, ¿no? Que vamos ayer hasta para cultura. Entender un par de cosas de la sociedad, como cuando los humoristas llegan a contar su monólogo y luego lanzan chistes sobre la cultura propia y por eso te ríes, te va a tocar hacer más o menos lo mismo para poder adaptarte. Consejo. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por compartir con nosotros esta iniciativa. Me gustó mucho algunas reflexiones que compartiste, entre esas la de invitar a las personas, no solamente a las mujeres, pero también a las mujeres a creerse lo que se han preparado, lo que saben, lo que sueñan, a combatir ese síndrome del impostor que les impide pensar de que sí pueden realmente, porque sí pueden, si te preparaste puedes. Me gustó mucho y me quedo con dos pensamientos tuyos. Tenemos que estar listos para el cambio siempre, porque el cambio lo tenemos constantemente, y una frase que dijiste: nadie avanza acostado. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Y éxitos en tu viaje, éxitos en esta cumbre en Japón. Muchísimas gracias. Estás invitada María para tu regreso. Encantada de la vida, lo agendamos. Un mensaje final, déjale a nuestra audiencia, ¿te gustaría? Bueno, un mensaje final sería mira, una de las cosas que vamos a trabajar es la resiliencia familiar. Y la resiliencia familiar, primero el concepto de resiliencia, es la fuerza interior. ¿Y de dónde viene? De las experiencias familiares, positivas y negativas, no importa. Entonces, yo les diría, busquen cuál es esa frase que han oído, ese dicho familiar que han oído siempre ahí, que los sacó de un momento difícil, que los hizo seguir adelante. En mi familia hay uno de mi padre, fantástico, y es: de la carencia nace la fuerza.